Tiempo ahora de recibir a Nieves Millán, técnico superior en naturopatía, formada en otras disciplinas complementarias y actualmente profesora de naturopatía en la Escuela Universitaria Philippus Tubán. Muy buenos días, Nieves. Hola, buenos días, Magdalena. Bueno, mira, ya que te tenemos aquí, vamos a hacerte una pregunta porque todos nuestros oyentes en muchas ocasiones han oído decir, hombre, si desayuno un café con un croissant, por ejemplo, y es por la mañana, pues no me afecta igual que si me lo como por la tarde o no me engorda tanto. Ajá. ¿Es que la alimentación tiene ciclos? Sí, realmente en el cuerpo existen unos ciclos naturales que serían los que, si entendiéramos que existen y los conociéramos, quizás nos podrían ayudar bueno, pues a través de la alimentación y respetando esos ciclos, que todo nuestro organismo funcione de una forma más ágil. Uh-huh. Bien, y entonces, ¿esos ciclos cuáles serían? Porque supongo que así nuestro organismo en general irá mucho mejor. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros hay distintos ciclos a medida que nosotros ingerimos comida, pues tenemos el ciclo de apropiación de esos alimentos, ¿sí? Tenemos absorción y uso por parte de ellos, que sería la asimilación, uh-huh. Y luego tendríamos que eliminar todo aquello que se ha generado como un desecho, que sería el ciclo de eliminación. Uh-huh. Estos ciclos en el cuerpo tienen o responden más o menos a una franja horaria que no es estricta, sí. Pero más o menos la orientación sería la apropiación, que sería la ingesta y la digestión de los alimentos, estaría en la franja, correspondería a la franja de 2 de la tarde a 10 de la noche. Uh-huh. La de asimilación, es decir, la absorción y uso de eso que nosotros hemos digerido previamente, correspondería entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Uh-huh. Y luego la eliminación de los desechos corporales y el resto de los alimentos que ya no podemos utilizar como nutrientes, es decir, los desechos básicamente, correspondería de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, sí. El ciclo más importante a entender sería el ciclo de eliminación. ¿Qué hemos dicho? ¿De qué hora va el ciclo de eliminación? Va de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Uh-huh. Entonces, en este horario en el que el cuerpo eminentemente está en labores de eliminación, sí. Si nosotros ingerimos demasiado alimento, lo que estamos haciendo es dificultar las labores de eliminación del cuerpo, sí. Y con lo cual, pues bueno, podemos incluso ayudar a ralentizar nuestro metabolismo o impedir que las labores de eliminación se produzcan de forma adecuada. Uh-huh. Entonces, siguiendo estos ciclos naturales del cuerpo, tendríamos que comer a ciertas horas y que ayunar a ciertas otras. Exactamente. Lo ideal sería, bueno, hay dos enfoques, que en el ciclo de eliminación directamente no ingiramos alimento y así sí. Estamos favoreciendo todavía más los procesos de eliminación, o que ingiramos alimentos que no supongan un esfuerzo demasiado grande y sobre todo que no ensucien, digamos así, uh-huh. Demasiado el organismo, que no exijan una liberación de insulina demasiado grande porque los niveles de azúcar en sangre se elevan demasiado, sí. Y sobre todo pues alimentos que sean fácilmente digeribles. Uh-huh. Estas serían las opciones. Y por ejemplo, ¿la fruta o qué nos recomiendas? ¿Comer de 6 de la mañana hasta las 2 del mediodía para dejar que el cuerpo elimine? Pues depende un poco del estado de la persona. Si la persona no tiene ningún tipo de problema de salud, sobre todo con los niveles bueno, el eje insulina-glucagón sobre todo, sí. Una opción perfecta sería la fruta, porque es un alimento que si no lo mezclamos se digiere muy rápido, tiene una digestión muy fácil, es muy rico en agua, es muy rico en fibra, con lo cual favorece las labores de eliminación. Sí. Si la persona tuviera algún tipo de problema a ese respecto, podríamos proponerle vegetales, que también es una opción de desayuno muy interesante, sí. Porque no eleva los niveles de azúcar en sangre, pero también tiene gran cantidad de agua, de nutrientes, de fibra, de minerales sobre todo también y vitaminas. Entonces sería una buena opción que no va a entorpecer demasiado las labores de eliminación y que quizás para la persona no sea tan duro el no tener nada que comer. Uh-huh. Claro, si nos propones con los ciclos naturales corporales que la comida, la ingestión y la digestión de la comida se haga desde las 2 del mediodía hasta las 22, se supone que ahí debemos hacer 2 comidas. Claro, como mínimo en esa franja horaria deberíamos de hacer 2 comidas, uh-huh. Y eso sí es importante. Si las personas quieren adaptarse a estos ciclos naturales, tendríamos que tener una buena repartición de los nutrientes para que no tengamos carencias. Claro. Es decir, que en las 2 comidas principales sí que tendrían que estar presentes los
los grupos de macronutrientes, es decir, un buen porcentaje de hidratos de carbono de asimilación lenta, un buen porcentaje de proteínas, ya sean animales o vegetales, y un buen porcentaje de grasas. Entonces habría que repartir muy bien esos nutrientes para que no haya carencias nutricionales. Claro, y luego en la etapa de eliminación nos dices algo ligero, que también podemos estar toda la mañana tomando infusiones. Exactamente, si la persona, bueno, de hecho está relacionado mucho con el ayuno intermitente, que es una herramienta que se ha puesto muy de moda últimamente, y que realmente lo que consiste en simplemente es en respetar estos ciclos y en permitir que las labores de eliminación se cumplan, manteniendo, por ejemplo, solamente la ingesta de agua, o incluso podríamos incluir un poquito de agua de mar para nutrirnos a nivel de minerales, y también se podrían incluir infusiones, lo único que, claro, tendrían que ser sin azúcar, no nos vale una infusión azucarada. Tendrían que ser, pues por ejemplo, yo aprovecho muchas veces cuando hago este formato para meter pues ortiga verde, manzanilla dulce, que tiene un efecto antiinflamatorio, por ejemplo, vid roja, que ayuda un poco a las labores del sistema circulatorio. Intento meter plantas medicinales que ayudan a los emultorios o a los filtros corporales a eliminar mejor. Muy interesante. Entonces, podemos tranquilamente saltarnos el desayuno con este concepto y atender bien a qué comemos y a qué cenamos. Eso es. Claro, también es importante no picar entre horas, porque entonces ya estamos haciendo una nueva digestión. Claro, el objetivo, cuando se respetan los ciclos naturales, el objetivo es que en estos ciclos ingiramos la cantidad de alimentos y el tipo de alimentos que nos permitan que las labores del cuerpo se cumplan. Entonces, es muy importante en general el descanso digestivo de los órganos, que no les dejamos descansar cuando estamos constantemente comiendo, por muy pequeña cantidad que sea. Cada vez que nosotros ingerimos alimento hay una respuesta inmunitaria para ver si lo que estamos comiendo es un patógeno y hay que atacar, por ejemplo. Entonces, realmente lo interesante sería, si hago una comida, me siento, como, mastico bien y ingiero los alimentos que necesito y los nutrientes que necesito, y luego dejo un periodo de descanso digestivo, primero para que se haga la digestión de los alimentos que he ingerido, y segundo para que no haya una sobrecarga y un sobreexceso de los órganos digestivos, básicamente. Entonces, 2 comidas principales, y si la persona no lo puede soportar porque es horrible el hambre que tiene, entre medias pondríamos o bien una fruta o bien un puñadito, no sé, 5 o 6 almendras o 7, no más, porque los frutos secos sabemos que es un comer y no parar si no hay control. Entonces sería algo así ligero junto con una infusión, por ejemplo, pues sería perfecto. Muy bien, esto nos recomienda siempre que estemos buscando la salud más óptima y sobre todo quien quiera eliminar o quien quiera bajar, porque fácilmente se bajan kilos. Sí, exactamente. Activa una ruta, de hecho, si no comemos nada, se activa una ruta que es la ruta catabólica en el cuerpo, que es la que permite la eliminación, básicamente, que en eso se basa el ayuno que hemos hablado antes. Entonces, si nosotros activamos esa ruta en la que hay una eliminación, pues normalmente para fabricar glucosa, el organismo va a tirar de triglicéridos, de grasa acumulada en el cuerpo. Entonces, va a permitir bajada de grasa, va a permitir eliminación y va a permitir un funcionamiento mejor del metabolismo. Sabemos que muchos de nuestros oyentes están polimedicados. ¿Qué hacemos? Si tienen que tomar una pastilla, comer alguna cosita. Bueno, a veces no es obligatorio comer algo con cierta medicación, pero otras veces sí. Claro, exactamente. Si realmente hay, por eso siempre decimos que, que hay excepciones, ¿no? Y que si ya hay casos particulares en los que hay medicación o hay un problema con el manejo del azúcar, por ejemplo, esto ya habría que ser supervisado, tendría que ser supervisado por un profesional. Pero aún así, si es un medicamento que requiere realmente de un alimento, pues haríamos lo que hemos comentado. Incluiríamos o bien una fruta de índice glucémico bajo, pues por ejemplo, unos arándanos, unas fresas, no sé, un kiwi, por ejemplo, y incluiríamos el medicamento, y una infusión, por ejemplo, perfectamente no nos va a dificultar las labores de eliminación y va a permitir que la persona siga con su medicación, que por supuesto no tiene por qué dejar. Y luego, si hubiera además de una medicación un problema de azúcar, pues incluiríamos, por ejemplo, pues unos vegetales con una infusión también. Podría ser vegetales crudos, o bien podrían ser vegetales ligeramente salteados o ligeramente a la plancha, y eso va a permitir que los niveles de glucosa en sangre estén más estables y que la persona pueda tomarse su medicamento junto con algún alimento que no le impida la labor de detoxificación. Pues ya lo están escuchando, nos podemos alimentar atendiendo a los ciclos naturales de nuestro propio cuerpo, y cada uno, sobre todo, seguramente Nieves, se va a adaptar y se va a ajustar y va a tener su propio horario. Hay quien cenar o poder comer hasta las 10 de la noche le parece mucho, y con las 7 o las 8 de la tarde será suficiente y mejor. Así hay más ayuno, incluso
incluso puede comer un poquito antes a la 1 del mediodía, si quiere adelantar esa hora, ¿no? Claro, si la persona ha cenado un poquito antes, pues por eso decía al principio que los horarios de los ciclos son orientativos, no llega el reloj a las 2 y empieza el ciclo, sino que es más o menos orientativo y depende un poco de la persona también. Entonces sí, si la persona cena antes, pues precisamente puede empezar a lo mejor 12:30 o 1 a hacer su primera comida sin ningún problema. Y también siempre digo, en esto como en todo, que hay que ser amoroso en los procesos de cambio y que las personas que no están acostumbradas a algo así y comen 5 veces al día sin controlar el tipo de alimentos, que vayan haciendo los cambios poco a poco para que el organismo se pueda ir adaptando a los cambios. Hay que ser amoroso. Exactamente, y siempre hay que adaptarse poco a poco, que los cambios son difíciles. Ciertamente cuestan. Sí. Nieves Millán, técnico superior en naturopatía, sigues teniendo la consulta, ¿no? En la Escuela Universitaria Philippus Tubán. Allí es donde pueden encontrar nuestros oyentes. También autora de 7 vías para alimentar tu vida, el libro que ya tuvimos el gusto de presentar aquí para todos nuestros oyentes, donde estas recomendaciones y muchas otras también están incluidas. Exacto. Pues Nieves Millán, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Magdalena.